Mi alma desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre. Es Dios por siempre. Y no se parece a un proverbio que está por ahí que dice este proverbio así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, la porción, nuestra porción es Dios por siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, la paz del Señor, bienvenidos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ame con su hablar, con su palabra. Dice que la palabra de Dios viene, refresca la tierra, dice que la hace producir y germinar, da semilla al que siembra, pan al que come, dice el Señor, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Oh Señor amado, qué precioso es el Señor. Amado, leía en estos días que el Señor cuando estuvo orando en Getsemaní, dijo el Señor que Él había enseñado al hombre, a sus discípulos, los más cercanos y a todo el pueblo, siempre le enseñó, le decía, para el que cree, todo le es posible, dice, y decía, todas las cosas son posibles para Dios. Leía que me llamaba la atención que él lee, cuando él le ora al Padre, en ese momento de semana le dice, mira cómo ora él le dice, Señor, él le dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Mira esto, porque él ya había enseñado que todo era posible. Él dice, al que cree todo le es posible. Él dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Pero enseguida huye, tenía que hacerlo, dice, pero que no se haga como yo quiero. Dice, pero que no se haga como yo quiero. Aunque todo parezca posible, dice, pero que no se haga como yo quiero. Tiene un temor, el Señor de esto, ¿no? Le dice que no se haga como yo quiro, para que continúe tu obra, Padre amado, tu obra de amor, tu obra maravillosa, ese amor tan precioso del Señor. Dice, amado, en Marcos 10, versículo 13, qué precioso es el Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Bendito Dios. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándole los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Le decía, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo se los quiero dar en calidad de padre. Dijo el Señor, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Un regalo, un reino precioso, un reino maravilloso que el Padre nos quiere dar en una calidad de Él, de su humanidad, de cómo es Él, de lo que Él es, de lo que es su persona. Hablaba en estos días ayer hablaba con mi suegra y hablando, ahora que estamos hablando de este reino de Dios, le decía, suegra, ¿ves qué precioso es el amor de Dios? Porque pudiera haber en cualquier otra estación del año, pudiera estar la Señor Jesús, ¿cómo que se llama? La frutica. La castaña, la pudiera haber en cualquier estación del año. Sin embargo, es justamente con el frío que está la castaña. O sea, qué precioso poderla asar y agarrar las manos calenticas. O sea, te calienta las manos. Qué dulce es Dios, amado. Te calienta las manos. El que no ha estado en invierno y no ha comido castaña en invierno no sabe lo que es eso, pero se aprecia, amado. Se aprecia cuando tienes que permiso. Se aprecia cuando tienes que hacerlo en el invierno, Señor Jesús. Y
Y entonces, amado, qué precioso que la castaña tú la estás comiendo y calentica y sabroso. Y, o sea, es doble porque es sabrosa la castaña y aparte calentica y te calienta. Con ese frío, ay, qué reino tan precioso, amado. Qué reino tan maravilloso. Qué manera el Padre, tú ves el mar y lo ves tan azulito, como que te deleita mirar el azul de él. Como que el cielo, tú lo ves y dices, Padre, qué precioso. Hay a veces unos amaneceres tan hermosos. O sea, vemos este reino. Este Padre dice, ¿cómo no le iba a decir? Mira, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, creo que esto es justo, ¿no? Creo que esto es justo. Mira, yo se lo estoy dando en calidad de padre. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre. Ese día que lloré, aún lloré, yo dije, Señor, si es posible, pasa, pero que no se haga como yo quiero. El Señor le hablaba, el Señor le hablaba del temor que él podía sentir él, al ver el peligro que él mismo aún podía, él protegió la obra del Padre. Dijo que no se haga como yo quiero, hágase como tú. Oh Señor Jesús, amado, qué precioso. El Señor le dice que como niño, que pudieran recibir ese reino como niños, nosotros hacernos como niños, para nosotros poder entrar en él. Qué maravilloso. Oh Señor Jesús. Pero ¿qué pasa, amado? El Señor quiere hacerse él el Padre, nosotros esos niños, nosotros esos hijitos, y así el Señor quería que nosotros recibiéramos este reino. ¿Qué sucede? Que empezamos nosotros empieza a despertarse en nosotros ciertos intereses, empieza a despertarse en nosotros los pensamientos. Mientras preparaba el mensaje me acordaba de los niños, ¿no? Cómo son también ellos en su crecimiento. Y yo recuerdo que yo tenía un sobrino que empezó a crecer, empezó a descubrir cosas y empezaban a preguntar, ¿y por qué? Empezó, claro, ¿y por qué? Todo era, tú hablabas cualquier cosa, ¿y por qué? Tenía otra primita que agarraba, iba pasando y le decía, papá, ¿y por qué esto? Papá, ¿y por qué lo otro? Papá, ¿y por qué esto? Todo le preguntaba el por qué. Oh Señor Jesús. Y entonces, así llamados, nosotros también en el reino empezamos. ¿Y por qué? Al Padre. ¿Y por qué? ¿Y por qué las cosas? ¿Y por qué esto? Y hacernos preguntas. Nosotros también, hermano, empezamos, nosotros en el mismo reino empezamos a hacernos, empieza, ¿sabes? Cuando el niño va creciendo, empieza a llegar el conocimiento a su juicio, empieza a llegar a su entendimiento, y él empieza a razonar, empieza a entender las cosas, empieza a comprender y ya empieza a hacer preguntas al Padre. Además, y a veces nosotros en este reino, disculpen, hermano, que el Señor nos quiere dar en calidad él de Padre y de Hijo, nosotros empezamos a hacernos preguntas, a revisar nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, a empezar a comprender las cosas y a hacernos muchas preguntas. Amado, dice en el 17, continuando con la lectura, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Empezó, ya, ¿sabe, amado? Como que o sea, ¿qué hago? Imagínate que el niño va creciendo en el reino, ¿no? Y entonces tú dices, pero entonces empieza ese sentimiento de ¿qué hago? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Imagínense, amado, como recordábamos hace rato esa oración que había tenido Jesús, donde él mismo se apartaba ante la oración del Padre, le dice, mira, que no se haga uno ni como yo quiero. Y entonces le dice, maestro bueno. Dice, ¿por qué me llama bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Empieza a amarlo el Señor, le dice los mandamientos, ¿sabes? Si ya te he empezado a preguntar por ellos, no adulteres, no mates, no hurtes,
no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Continúa el Señor amando y le dice, respondiendo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, creo que esto lo dijo al Señor con mucho dolor, amado, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero respondiendo Jesús volvió a decirle, mira cómo le dice, amado, hijos. Dice, hijos. Lo llaman al lugar donde no debimos, hijos. Difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, hermano, aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirando, le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amado, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor quería, amado, le estaba diciendo, mira, es verdad, de repente quizás ustedes se sienten como este joven, pues de repente turbado al mirar que, o sea, ¿qué puedo hacer? Porque él tenía un sentimiento de, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y sin embargo el Señor le responde de una manera quizás que contraria, porque le dice, no, le dice, más para Dios no. O sea, quizás para ti muchas cosas, pero más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y esto más que el Señor le explica mejor sobre el peligro y sobre lo que significa meterse uno, meterse uno a empezar a entender las cosas de Dios, a buscar nosotros la justicia, al querer buscar entendimiento. Siento que el Señor se lo explica bien bueno a Jonás, amado. Si me acompañan a este libro, aleluya. En Jonás, qué bueno es el Señor. Oh, Señor Jesús, qué bueno es Cristo. Qué bueno es el Señor. ¿Qué relación tiene el joven rico, este señor que le dice, mira, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale a los pobres? Para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Sin embargo, amado, mira en Jonás, dice en Jonás 1:1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira el contexto, amado. Le dice el Señor, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir delante de la presencia de Jehová, pero a Tarsis, hermano. No fue a la encomienda, él se levantó y fue a otro lugar. Descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero a eso levantaron un gran viento en el mar, y hubo en el mar hubo una tempestad tan grande que se emperezó, hermano, que partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por qué causa, de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, amado, y la suerte cayó sobre Jonás. Oh, Señor Jesús, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes
y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová de los cielos, temo al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Vamos a hacerlo un poquito más, para ir más al punto. El Señor prepara un pez para él, se lo traga este pez a Jonás y lo devuelve y le da una segunda palabra a Jonás. Le dice en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ella. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no le den alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su vida y no pereceremos? Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amado, pero Jonás, y aquí nuestro punto, pero Jonás, amado, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó. Oh, mi Dios, se enojó y dice, y oró a Jehová, dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira esto, hermano. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. La otra vez nos predicaban de esta parte, no se acuerdan que nos gustó un montón, que él dijo que él se colocó por allí a ver, esperando a ver que destruyeran, pues quizá a lo mejor, bueno, de repente sí viene el Señor y manda el juicio y realmente destruye esta ciudad. Oh Señor Jesús. Amado, el joven rico dijo, ¿qué haré yo? Dijo el joven rico, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Oh Señor Jesús. Amado, qué lástima que yo decía, qué lástima que este gusanito no se lo preparó el Señor al joven rico, porque lo hubiese ayudado un montón. Lo hubiese ayudado un montón. Dice, y preparó Jehová a Dios una calabacera, esta calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jehová se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Oh Señor Jesús, le dice el Señor. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima por la calabacera en la cual no trabajaste,
ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche creció, y no tendré yo piedad de Nínive. Oh Señor Jesús, en pocas palabras, ahora, y a este joven rico, mira, lo más que tú pudieras llegar a hacer, es como que si el Señor le hubiese dado a él, yo siento que el Señor como que si le hubiese dado a él, le traspasó a él, le dice, vamos a hacer una cosa, pues, tú quieres hacer algo, tú puedes ser justo, le dijo el Señor, tú puedes ser justo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿qué te parece esta calabacera? Vamos a ver qué sientes tú por ella. Y hermano, tristemente cuando se seca, lo único que él pudo llegar a sentir por ella fue lástima. Amado, y así somos nosotros, lo único que podemos llegar a hacer en nuestra justicia es lástima y enojo. Oh Señor Jesús, lo único, amado, que nosotros pudiéramos llegar a haciendo o tratando de hacer justicia de parte de Dios, es lo más que pudiéramos llegar, es a sentir lástima y enojarnos. Oh Señor Jesús, amado, mira que esta calabacera, él agarra y él siente esa tristeza en su corazón. Oh Señor Jesús, él siente esa tristeza en su corazón por esta calabacera y el Señor le dice, esta lástima, y el Señor le dice, mira, tú lo más que puedes llegar a sentir es lástima y un gran enojo. Si sucediera que, vamos a ponerlo de este punto, no es la calabacera, vamos a poner que tú, pues, como que si tú quisieras mi lugar, ok, tú quieres, es como que si tú, pongamos que tú quieres mi lugar, tú quieres hacer algo, quieres tú hacer tu justicia, quieres tú con tu entendimiento, quieres tú hacer algo, pongamos que suceda, mira, Jonás, te lo pruebo con esta calabacera, que lo único que tú puedes llegar lo único que puede llegar a suceder al ver la caída, al ver la seca, eso es lo único que tú pudieras llegar a sentir por mi pueblo, Jonás. Lo único que tú pudieras llegar a sentir por mi pueblo es lástima y un terrible enojo al no ver que las cosas salieron como tú querías. ¿Sabes, amado? El único que puede sentir realmente esa piedad por el pueblo del Señor es Él. El único que puede sentir esa verdadera piedad por su pueblo es Él. Por eso él le demuestra a Jonás, a través de esta calabacera, él le demuestra que él no puede llegar sino a sentir lo más. Le dice, tú lo que hiciste fue, mira, tú con esta calabacera lo más que llegaste a hacer fue a sentir una lástima. Sin embargo, esta calabacera, y le dijo, y esta calabacera no la hiciste tú, esta calabacera la hice fui yo. Y sin embargo, tú lo más que puedes llegar a sentir es esto. Este pueblo de Nínive, este pueblo es mío. Este lo hice yo con mis manos. ¿Sabes? Yo sí puedo sentir, a mí me mueve es la piedad por este pueblo. A mí me mueve es la piedad. Tú eres movido, tú eres movido por tus emociones. ¿Sabes? Y te voy a decir algo. Es como decirle, amado, que al verla, y yo siento esto, amado, y es el punto, yo siento esto, que lo más que pudiéramos nosotros al llegar a sentir por el hombre, por el hombre y en nuestra obra y en nuestra justicia y en este ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Lo más, amado, que yo puedo llegar, voy a caer en enojo, hermano, al ver la calabacera seca. Lo que voy a llegar es a enojarme. Eso es lo que yo propiamente en mi justicia yo pudiera hacer. Lo más que yo puedo hacer yo mismo es enojarme. Es decir, no vas a llegar tú mismo, en ti no está esa piedad. Tú no puedes llegar a tener esa piedad. El Señor le envía, le explica a Jonás de esta manera. Dice, mira, Jonás, el que siente piedad por el hombre, el que siente piedad y el que puede hacer algo soy yo. Porque yo sí amo a este pueblo. O sea, yo sí amo el hombre. El que puede sentir realmente algo. Por esto soy yo. Decía que lástima que el Señor no le enseñó de esta manera tan práctica al joven rico, de esta manera, porque él viene con aquel, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo
¿Qué puedo yo hacer para heredarla? No, en ti propiamente no puedes hacer nada. ¿Sabes? Cuando tú lo veas caer, tú solamente, al tú verlo seco, tú lo que vas a hacer es que te vas a enojar. Al tú verlo seco, tú te vas a enojar. Al tú ver esa calabacera seca, tú te vas a enojar. Y en tu justicia, cuando tú veas que todo está seco, tú lo único que vas a hacer es un enojo. Tú te vas a enojar. ¿Sabes? Lo que va a ocurrir en ti es un enojo. Y no va a haber en ti sino lástima. Amado, el hombre lo que más puede sentir, el hombre le enseñó el Señor a Jonás que lo más que puede el hombre llegar a sentir, lo que más puede llegar a sentir por el hombre es eso, una lástima. Y el Señor, solamente el Señor puede llegar al punto de sentir la piedad misma. ¿Sabes por qué, amado? El Señor se lo probó a Jonás de una manera muy práctica. Porque Él le dijo, yo sabía, era lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes. Él le dice, quítame la vida mejor. Entonces el Señor le dice, o sea, mi juicio no te gusta, mi manera de yo hacer las cosas no te gusta. Pues bueno, vamos a ver qué va a salir de ti estando tú en mi lugar. Vamos a probarlo. Vamos a hacer esta calabacera. Y le construye y le hace la calabacera. Después le envía el gusano y se le quita la calabacera. Al ver la calabacera seca, el Señor le dice, ajá, ¿y ahora qué tú sientes? Un gran enojo y lástima. Un gran enojo y lástima. Y el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Además, eso a veces no se parece. Yo siento que eso se parece, que hay veces que cuando nosotros no vemos en una obra que nosotros intentamos realizar, bien sea con esto, con aquello, con un hermano, etc., que cuando nosotros no vemos que florece, que cuando no vemos esa calabacera ahí bien encariñado estamos y vemos que se seca, amado, lo único que vamos a sentir es enojo. Nosotros nos enojamos. Nosotros, por la obra, nosotros por el hombre, lo que podemos sentir es eso, enojo. ¿Sabes qué? El Señor es el único que dice, ¿haces tú bien? O sea, ¿tú qué puedes hacer el bien? Le dijo ahora, ¿tú que sí puedes hacer el bien? ¿Tú que dices que tú sí puedes hacerlo? ¿Haces tú bien en enojarte tanto por esa calabacera? Pues te voy a contar cómo funciona esto. Pues te digo que lo mismo que tú sentiste por lo que tú sientes por la calabacera, algo más o menos, o sea, yo sí siento algo es por mi pueblo, porque tú no hiciste ni siquiera esa calabacera. ¿Sabes? Ese fui yo y a mí sí me duele. ¿Sabes? Yo siento una gran piedad por este pueblo. Yo tengo piedad por este pueblo. Y tú te apresuraste a huir de mi presencia sin tú ver, Jonás, la piedad que había en mi corazón por este pueblo. Oh, hay veces, amado, que nosotros llegamos como el joven rico a querer nosotros decir, Señor, ¿qué hago? No, amado, no puedes. No puedes, porque el Señor se lo probó a Jonás, amado. El Señor le estaba hablando directamente de la piedad que él logró sentir, que él sentía por ese pueblo. Y el Señor le probó que él no podía llegar, él mismo, en su justicia, él no iba a poder llegar a tener esa piedad por ese pueblo. Amado, de modo que, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Podemos volver nuevamente para continuar con el Marcos 10. Amado, empezamos a crecer digamos que empezamos a llegar preguntas en nuestro interior, así como lo hace un niño, que empieza a preguntarse, que quiere hacer cosas, que quiere empezar a investigar en el reino de Dios cómo funciona esto. Y llega un momento, amado, que le decimos al Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo
yo mismo, ¿qué puedo hacer? Oh, Señor Jesús. El Señor dice, mira, entonces Jesús mirándolo, continuamos el 27, dice, entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible. O sea, el único que puede sentir realmente esta piedad y el único que realmente puede hacer algo soy yo. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, es decir, nosotros lo entregamos todo, nosotros entregamos, ¿y nosotros qué vamos a ganar de esto? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano o hermana, o padre o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Le explica, le dice el Señor, pero muchos primeros serán postreros. Amado, al ver que nosotros mismos no podemos hacer nada, al ver que nosotros empezamos a decir, bueno, Señor, yo dejo todo, yo lo voy a dejar todo, y entonces, ¿qué hago yo? O sea, ¿de qué nosotros? Pedro dice, bueno, nosotros vamos a dejar todo. ¿Y de qué voy a vivir? El Señor dijo, no te preocupes, Pedro, que no hay ninguno que no haya dejado por causa de mí y por causa de este evangelio, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Amado, el hombre propiamente no puede llegar nosotros propiamente no podemos llegar a hacer justicia de parte de Dios. La justicia verdadera, amado, viene de Él y solamente de Él. Él es el que puede hacer justicia. Realmente el que puede sentir esa misericordia, esa piedad por el hombre es Él y solamente Él. El Señor se lo probó a Jonás de esa manera, diciéndole, mira, Jonás, lo único que tú harías al ver las cosas secas, al ver todo seco, es enojarte y hacer un gran enojo, y de ese enojo, y lo más que pudiera, y tú lo que sientes es lástima. Lo que puede llegar, tu sentimiento, lo que emana de ti es lástima, no más de ahí. Oh, Señor Jesús. Wow, mira qué precioso dice en el 46 de ese mismo capítulo del 10. Oh, Señor Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oh, Señor Jesús. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira cómo clamaba hermano. Mira cómo clamaba Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Los discípulos se estaban acostumbrando a reprender. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Seguía clamando, hermano. Seguía clamando. Ay, amado, pero qué precioso. Me llamaba un montón la atención cómo aquí sí cambian las cosas, ¿no? Y viene el orden que el Señor quería y a lo que el Señor quiere. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Amado, qué distinto, ¿no? Qué distinto, qué contraste entre aquel que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este viene y dice, y el que venga el Señor y se le presenta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Oh, Señor Jesús. Oh, Padre amado. Amado, esto es lo que el Señor quería, amado. El Señor estaba presentando este reino en una calidad del Padre, de Él mostrando él queriendo Él darse con ellos, y Él quería ver estas cosas, Él quería hacer, no que viniera otro a decirle, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, amado, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado, yo siento que perdemos la vista, que llegamos
y hasta perdemos la vista cuando nosotros empezamos, amados, a hacernos preguntas, a llenarnos de inquietudes, a querer nosotros investigar, nosotros dentro del reino, sumergidos en el reino, nosotros investigando, amados, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo funciona? ¿Qué pudiera yo hacer en esto? A conocer mi entendimiento, mi astucia de cómo pudiera yo hacer algo para lograr un objetivo en algo. Amado, yo siento que ahí perdemos la vista, amado, y qué precioso, amado, que este joven, el Señor le dijo, mira, ven y sígueme, pero no pudo seguirle, amado. Sin embargo, clamando, amado, David, ten misericordia de mí, David, ten misericordia de mí. Y entonces viene el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Amado, pasó algo precioso. El Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, amado, y sí le seguía en el camino. Sí pudo seguirle, amado, pero qué diferente, ¿no? Es que se acerca clamando esa misericordia de Dios, y el Señor apenas en ese encuentro, ¿qué quieres que te haga? Es distinto, amado, pensar que nosotros somos lo que nosotros podemos hacer algo, o nosotros queremos hacer algo para Dios. Ahí funciona, no podemos seguir en el camino de esta manera. Oh, Señor Jesús. Amado, por eso el Señor estaba preocupado y le decía, estaba preocupado por la manera en que ellos estaban recibiendo el reino. O sea, mira, tenemos deseo que lo reciban como niños, deseo que puedan andar como niños. Amado, y es verdad que hay veces que la niñez, en este reino, hay veces, yo no sé, a mí me ha pasado mucho que da miedo. Yo no sé qué dice usted de esto, amado, pero hay veces que esta niñez en el reino, a mí me da miedo. Amado, me da miedo verme muchas veces disfrutándole. Me da miedo ver, disfrutando de Él, de las cosas que Él es, de esa paternidad, disfrutando de Él en el reino. Me da miedo, amado. Cuando digo que me da miedo porque pienso, hermano, constantemente algo viene a mí, que yo tengo que hacer algo. Así como este joven que dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Amado, y el Señor preocupado le decía, mira, yo quiero que ustedes puedan recibir esto como niños. Yo quiero que ustedes puedan recibir esto como niños. Yo sé que quizás de repente ustedes se empiezan a preguntar cosas, que quizás ustedes empiezan a querer cosas, a revisar su entendimiento en medio de las cosas que yo hago, o lo que yo les he entregado, de la manera que yo les he llamado a ustedes. Yo les he llamado, yo los estoy llamando aquí a este reino, y de repente ustedes empiezan a investigarse, a preocuparse, a pensar en cosas, y yo sé que empiezan a generar bienes, y después veremos qué puedo hacer, qué hago. Amado, en este crecimiento suele suceder este tipo de cosas. En el mismo 4, amado, Marcos 4, 26. Qué bueno es el Señor. Decía el Señor, parábola del crecimiento de la semilla. Dice el Señor. Decía además, mire, así es el reino de Dios. Le dijo el Señor. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mire cómo es el crecimiento. Porque es que de verdad que hay veces que empezamos a preocuparnos dentro del reino, ¿cómo puedo yo avanzar? ¿Cómo puedo yo mejorar o sea, ellos se hacían preguntas, amados, como apóstoles. Venían y le decían, mira, maestro, ¿qué te parece? Yo digo que mejor me ponen a mí que me sienten a mí a la derecha y a mí a la izquierda. Yo pienso que algo por aquí. ¿Qué dice usted? Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, y cónchale. Y entonces usted nos dice que recibamos esto como niños.
O sea, como niños. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Cómo? O sea, hay una necesidad. El Señor en cierta oportunidad dijo, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Digo, vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Por eso el Señor le dice, mira, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¡Ay, qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Nosotros preocupados, investigando en nuestro interior, queriendo hacer algo. Amado, y mira como dice el Señor. Y duerme y se levanta y sin que él y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoja porque ha llegado la siega. Mira, en este reino van a suceder cosas. Dice otra versión sobre Marcos 10:27. Dice, entonces Jesús mirando le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dice, hermano, en otra versión, dice, humanamente hablando, amado, esto que yo estoy predicando, esto que estamos predicando en este día, esto que el Señor ha traído, amado, humanamente hablando, esto no es posible. Humanamente esto no es posible. ¿Cómo es que yo voy a estar en este reino disfrutándole a Él? Mira, vendiendo mi conocimiento, entregando soy yo. ¿Sabes? Es a mí que me viene la necesidad de entender. Es a mí a quien me viene la necesidad de comprender las cosas. Y muchas veces en el día a día, a nosotros nos pasa este tipo de cosas. Amado, y sin embargo vemos un Señor que insiste que nosotros seamos como niños. Que simplemente podamos disfrutarle a Él. Que nosotros podamos disfrutar de su paternidad. Oh, Señor Jesús. Amado, por eso el Señor le dije, mira, no se preocupe. Que así como cuando la semilla cae, dice, la semilla brota y crece y se levanta y duerme de noche sin que Él sepa cómo, así será vuestro crecimiento. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amado, pero si el mismo Señor Jesús dijo en ese momento, Señor, para ti, Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero que no se haga como yo quiero. Que no se haga como yo quiero, amado. El hombre en estos sazones de Dios, en este reino, en este mover de Dios, el hombre puede llegar a ser un peligro en el amor inagotable que Dios tiene, en la misericordia inagotable que Dios tiene, en su misericordia sobre su misericordia, su gracia sobre gracia, en su andar. Nosotros podemos llegar a ser peligrar cuando nosotros no recibimos este reino como niños. Oh, Señor Jesús. Amado, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, amado. Que nosotros podamos ver la preocupación que había en el Señor de decir que yo quiero que ustedes reciban este reino, que lo puedan recibir como niños y hacerse como niños. Y es verdad que cuando empiezan a crecer, empiezan a llegar a su juventud, empezamos a hacernos preguntas y empezamos a querer entender muchas cosas. Amado, pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos. No podemos meternos allí, porque no podemos, amado. Solamente pudiéramos acabar enojándonos, y lo más que podemos llegar a sentir por la obra del Señor es lástima. Lo más que uno como hombre puede llegar a sentir por otro hombre es lástima. Hasta ahí puede llegar un hombre, amado. El que realmente tiene la piedad para poder amar al hombre, el que siente piedad por el hombre, fue él que la hizo. Entonces, de modo que haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna. Oh, Señor Jesús, ya el Señor le había dicho que nosotros pudiéramos recibir, amado, este reino como niños. Amado, quizás clamando, amado, si perdemos la vista, si hemos perdido la vista, clamando y clamando, Jesús,
Amado, porque es que creemos que no necesitamos la misericordia. Porque es que así es el rico. Así es el rico, no cree que necesita clamar. Amado, pero sí necesitamos clamar. Decirle, Señor, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de cuánta pregunta, de cuánto entendimiento, de cuántas cosas pasa por mi cabeza. Al yo no comprender este andar, al yo no entender las cosas. Ay, yo a veces me paro, Señor, con ganas de disfrutar, con ganas de estar como niño en este reino, amado, pero enseguida vienen pensamientos, viene esa juventud que me dice que yo necesito hacer algo, que yo tengo que hacer algo, que yo debo hacer algo y el Señor, amado, amado, yo creo que ahí pasamos por una ceguera. Yo creo que ahí quedamos ciegos, amado, y necesitamos clamar y clamar, porque nosotros, amado, ¿sabe? Realmente necesitamos la misericordia constante de Él. Si nosotros creemos que por algún conocimiento o por alguna cosa que hemos aprendido, nosotros dejamos de clamar con esa intensidad, pero así este ciego, dejamos de clamar con esa intensidad, nosotros no vamos a poderle seguir. Porque Él, amado, es el que da esa voz. Él es el que da esa voz para que nosotros podamos seguirle. Y si Él no dice, mira, yo quiero que tú me sigas, yo quiero levántate, sígueme, nosotros no podemos, amado. Nosotros no podemos. Y por eso muchas veces, amado, nuestro estado, y en nuestro estado, el Señor permite muchas cosas. Nosotros creemos que es que a mí me pasan un montón de cosas porque es a mí que me pasan. No, es que te pasan porque tú necesitas clamar. Tú necesitas clamar. Tú necesitas que en tu corazón se forme ese sentimiento de tú decir, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Porque hay muchas cosas donde nosotros vamos a necesitar clamar y decir, Señor, ten misericordia de mí. Y ese que tiene la misericordia, amado, quiere realmente venir, amado, y hacernos recobrar la vista, porque es que verdad, amado, que la perdemos, ¿sabes? La perdemos cuando nosotros nos empezamos a hacer bienes. Lo único que hacemos es hacer bienes, amado, bienes. Es lo único que hacemos, es bienes, porque realmente esa piedad, amado, es a través de Él. Es a través de Él. El Señor sí quería que Jonás pudiera vivir en esa experiencia. El Señor lo llevó a predicar esa palabra en ese lugar para que él tuviera esa experiencia de lo que él iba a hacer y cómo iba a ganar ese pueblo a través de su piedad y de su misericordia. El Señor sí lo llevó con ese sentimiento, pero era para que él viera cómo el Señor lo hacía y qué era lo que el Señor sentía por ese pueblo, y él pudiera disfrutarle de él. Pero no, él se molestó porque él no vio bien, él creía que él podía hacer algo, y el Señor le dijo, no, esto no es así. Lo más que el hombre puede llegar a sentir es lástima. Tú lo más que puedes llegar a sentir es lástima, y esto es piedad. Y tú no hiciste aquí nada. Aquí el que lo ha hecho soy yo. El que ama a este pueblo, el que se dio por este pueblo, el que siente por esta creación soy yo, porque yo fui el que la hice. La calabaza esa no la hiciste tú. Y así somos, amados, que el Señor realmente nos ayude, ¿no? Que cada palabra que el Señor nos da, el Señor dice que la palabra, amado, es como esa semilla, ¿no? Dice que yo creo eso, amado. Yo creo que cuando la palabra llega, es como esa semilla que viene, es como esa lluvia que hace crecer esa semilla, que da semilla, y da pan, amado. La palabra es como pan al que come, y realmente hace y produce aquello para lo que Dios la permite y para lo que Dios la manda, y la hace prosperar en aquello, dice el Señor, para que la envíe. Amado, que el Señor nos ayude, que el Señor realmente nos haga como esos niños, y de verdad que da temor, da mucho temor, amado, da temor. Hay veces que da temor estar en este reino como niños, y uno quiere despertar como persona que tiene juicio, como persona que puede
que puede tener un entendimiento, dice, epa, ¿qué está pasando? Que no estoy haciendo nada. Y amado, y es solamente eso, amado. Es solamente eso que nos atrapa y tenemos que despertar, amado. Y es verdad, amado, que necesitamos de su misericordia. De verdad que como que si fuésemos un ciego, amado, que andamos mendigando en la calle, amado, así como que si fuésemos un ciego que andamos mendigando. Hay veces que a veces nosotros necesitamos vivir eso, sentirnos así, amado, en nuestra habitación, sentirnos así como un ciego que mendiga esa misericordia, de Dios y poderla alcanzar porque la necesitamos, amado, para poder seguirle en el camino. Que el Señor nos ayude, amado, que esta palabra nos edifique, sea para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre, por la iglesia, por los hermanos, por permitirnos esta comunión, por poderles disfrutar, Señor, en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.